Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Me siento muy contenta porque ya casi estamos llegando al último capítulo del Evangelio de Mateo. Si tú eres nuevo en este canal, te quiero pedir que vayas a ver desde el capítulo 1 y así te vayas hasta llegar a este. Y si no, ya sabes, ve por tu Biblia, trae una libretita en lo que buscamos el pasaje del día de hoy. Y también le quiero dar muchas gracias a Dios porque podemos seguir aprendiendo de su palabra, porque Él nos ha mostrado muchísimas cosas a través de estos días. Muchas gracias a Dios también, pues porque Él ha sido bueno, nos ha cuidado, ha permitido que cada día salga este episodio. Ya estamos entrando en el capítulo 27. Ayer vimos sobre la traición de Judas hacia Cristo, sobre cómo la arrestaron y cómo Pedro lo negó. Y hoy vamos a ver cómo culmina esta historia. Entonces vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos dirija, el que nos muestre y que a través de su palabra podamos seguir aprendiendo más de Él. Señor, te quiero dar muchas gracias por este momento, gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, nos dirija, nos guíe, esté con nosotros y nos muestre a través de tu palabra qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos aplicar a nuestra vida. Gracias porque eres bueno, porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Bendice este momento y ayúdanos, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a leer el versículo 1 del capítulo 27 que dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con aquellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las pusieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero el principal sacerdote y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues? ¿Haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada delataba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve,
Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Y cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí terminan estos 66 versículos del capítulo 27. Y es así como Jesús murió por ti y por mí. Cómo fue azotado, cómo fue herido, escupido, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, un manto, le dieron puñetazos, le dieron 40 azotes menos 1. Y después lo crucificaron. Y todo esto sucedió y Jesús no se bajó de la cruz y Jesús no se hizo para atrás y Jesús no dijo que no iba a hacerlo, porque él sabía que si esto no sucedía, tú y yo no podíamos ser salvos, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado, y en ese madero en donde fue crucificado, también fue crucificado el pecado. Por eso el Señor, cuando estaba en la cruz,
tuvo que voltear su rostro. Por eso Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía ver a su hijo, porque Él llevaba el pecado de todo el mundo. Y Él murió, fue sepultado, hasta donde hemos estado leyendo. El día de mañana vamos a ver qué más sucedió, pero hoy podemos estar seguros de que el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. ¿Aceptarás ese regalo? ¿Te arrepentirás de tus pecados y creerás que Él murió por ti en esa cruz derramando su sangre? Tú y yo merecíamos esos azotes. Tú y yo merecíamos esos golpes por nuestro pecado. No somos dignos de recibirlo y nuestra vida no es digna de la salvación. Pero Dios sabe y Él nos ama tanto que envió a su Hijo que sí era digno y que nunca cometió pecado. En todo el tiempo que leímos su historia fue perfecto y fue amoroso y enseñó a sus discípulos y nos enseñó muchas cosas. Y fue tan amoroso a tal grado de venir a este mundo, vivir entre nosotros y dar su vida por ti y por mí. ¿Aceptarás el regalo de salvación? Espero que sí. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.